No dejamos nada. Déjalo así. ¿No quieren compartir completa? No sé, ¿cómo Sí, ven? compartir. Bueno, entonces había quedado en la historia, ¿verdad? De que para en este trabajo recopilamos, ¿verdad? Toda la contribución al estudio de la leptospirosis en el estado Bolívar. Y fue mi trabajo de ascenso a profesor titular. Ok, entonces esto nos llevó a que en el estado Bolívar se demostró la existencia de leptospirosis de manera pues sistemática, lo vamos a ver después en unos resultados. Y que bueno, empezamos a ser tomados en cuenta, ¿verdad? Y hasta considerarnos como con cierta experticia en el tema. Acá tenemos al doctor Jaime Torres, quien es profesor de medicina tropical, quien en el año 83 hizo su trabajo de ascenso, cuyo título es Leptospirosis humana en Venezuela. Me llamó mucho la atención que en el trabajo de Jaime, que es colega infectólogo, pues en un mapa que él coloca en su trabajo de ascenso, no aparecía el estado Bolívar como portador de leptospirosis, entre otras cosas. La doctora Gisela Etergui de Payés, el año 86, tiene una publicación en la revista Medicina, de Medicina Interna, donde ella publica 17 casos de Valencia, caracterizados por la presencia de fiebre, ictericia y fiebre, en personas que vivían en la zona aledaña al lago de Valencia en épocas de inundación. Luego vienen 3 mujeres a las que con mucho orgullo pues siempre me gusta nombrar, que son Judy Arangura en la primera, biólogo, Eneida López y Rosalba Moros. Ellas son del Instituto Nacional de Higiene. Estas son las 3 personas, biólogos, que se entrenaron en el diagnóstico de la leptospirosis en humanos y trabajan. Ya Judy se salió de esto. Judy está en Maturín, creo, en Monaga, y ella trabaja en un laboratorio privado veterinario. Pero Eneida y Rosalba sí están todavía haciendo pues el diagnóstico en Venezuela de la leptospirosis, en el único sitio donde se trabaja exactamente con la leptospirosis en humanos y donde tenemos que referir las muestras de nuestros pacientes para que se confirme el diagnóstico. Eso es en Caracas. Luego tenemos a Liliana Aguirre, alumna del doctor Yelambi, es una de las médicos veterinarios que él formó. Ella se quedó encargada del trabajo del doctor Yelambi cuando él pues pasó a la laboratorio privado, a trabajar en privado. Y ella entonces aquí desarrolló pues también un papel importante. Con esto termino un poco la historia de la leptospirosis en Venezuela. Vamos a hablar entonces de los aspectos microbiológicos de la leptospira. Fíjense, tomado de Barty, del artículo que le dije que bajen y lo lean, es muy lindo el artículo, es a color, las fotos son fantásticas. El genoma de la leptospira consiste en 2 cromosomas circulares que totalizan 4.768 genes y su secuencia completa fue establecida recientemente. El genoma es grande comparado con otras espiroquetas como Treponema y Borrelia, y ese tamaño grande del genoma de la leptospira explica la habilidad de las leptospiras para vivir en diferentes hábitats, sea en hospederos animales o libres en el medio ambiente. Muy importante estas características, bachilleres. Desde el punto de vista microbiológico, son espiroquetas enrolladas en espiral. Son muy delgadas, de 0,1 micra de ancho y 6 a 20 micras de largo. Tienen extremos puntiagudos que terminan en ganchos, incurvados en ganchos. Ahorita vamos a ver una foto. La motilidad de esta bacteria se produce por 3 movimientos importantes, que son rotación de flagelos axiales cercanos a la membrana de la envoltura, que le confiere entonces 3 movimientos: rotación, progresión y circular. Quiero que vean mi dedo, no sé cómo. Ok, quiero que vean mi dedo, porque el movimiento con que se desplaza la leptospira es vean. Circular y hacia adelante, en barrena, en tirabuzón, como dice allí, rotación, progresión circular y hacia adelante. Entonces se mueve mucho.
Por su diámetro pequeño, 0,1 micra que dijimos, solo se ven en microscopio de campo oscuro. Y esto es una limitante para diagnosticarla, porque todos los laboratorios no tienen un diafragma para poner el ambiente de campo oscuro. Entonces, esa es una de las limitantes para el diagnóstico. También son bacterias exigentes para su crecimiento. Crecen en medios especiales que contienen albúmina, y esto, bueno, ahí están unos nombres comerciales, ¿ves? Que si Twin 80, Corto, Fletcher, MJH. Estos ya vienen preparados. O se pueden preparar en el laboratorio medios artificiales que contienen suero de conejo al 10%, albúmina de suero bovino al 1% y ácidos grasos de cadena larga. Requieren de un pH alcalino, temperatura de 28-30 grados y vean, requieren de 4 semanas de incubación. Entonces es como bien exigente la bacteria, y en los laboratorios pues comunes y corrientes no tienen tiempo para esto, sino para identificar bacterias de crecimiento rápido, ¿verdad? Y que se identifiquen en 72 horas. Entonces es una limitante y por eso se requieren de laboratorios especiales para leptospira. Acá tenemos entonces unas fotografías, unas microfotografías de escáner electrónico de alta resolución, donde se ven muy bien, muy lindas. ¿Ve? Las leptospiras dijimos que eran microorganismos en espiral, ¿ves? En espiral que terminaban en ganchos. Vean las espiras primarias, ¿ves? Porque tiene espiras o espirales primarias y secundarias. Acá tenemos otra microfotografía electrónica con los espirales, los extremos terminando, ¿verdad?, en gancho, y las diferentes posiciones. De acuerdo al movimiento, ella adopta diferentes formas. Uno puede verla como una C, como una L, como una S. Va a depender de cómo se esté moviendo. Esta es una coloración argéntica, ¿ves? Este es CD-RUN de medicina tropical, que ya lo presenté, tuve la oportunidad de presentarlo en malaria cerebral, no sé si recuerdan la clase de malaria cerebral. Este CD-RUN fue donado por la Universidad Cayetano Heredia de Perú, por la persona del doctor Gotuso, Eduardo Gotuso, excelente médico internista e infectólogo, es mi ídolo de la infectología latinoamericana, y él donó este CD-RUN del cual tomé esta lámina. Esta es una coloración argéntica de un tejido renal. Entonces vean cómo se ven las leptospiras, ¿verdad?, en los tejidos y cómo terminan incurvadas en sus extremos y las espirales y el color. Y esto es la técnica de campo oscuro. En la técnica de campo oscuro se ve al fondo, lo negro es el campo oscuro y lo blanquito, estas son las leptospiras. Estos palitos que ustedes ven acá son las leptospiras refringentes. Entonces, como tienen mucho movimiento, uno cuando las ve es un movimiento permanente, que bueno, no se los pude traer allí porque para yo verla, esto es del texto del Mandel, la foto, pero para yo verlas, para no sentirme tan frustrada, tuve que ir al Instituto Nacional de Higiene, pedirle el favor a las licenciadas Eneida y Rosalba que me hicieran sentir completa en ese sentido de haber visto con la técnica de campo oscuro las leptospiras y las pude ver. Un movimiento increíble. Esto es coloraciones especiales en tejido renal. ¿Ve? Este es un túbulo renal de un paciente muerto por leptospirosis. Vean, todas estas cositas negras que se ven aquí larguitas, incurvaditas, son leptospiras con coloraciones especiales. Y esto es inmunohistoquímica de tejido renal también, ¿ves? Técnica de inmunohistoquímica. Los rojos son leptospiras. Entonces, visto algunos aspectos de la microbiología que son bien interesantes, me decían las bachilleres que me están apoyando acá que la historia les había gustado porque no sabían pues que nosotros figurábamos en la historia de la leptospirosis en Venezuela. Pero es que cada parte de este tema a mí particularmente me parece interesante. Será por lo que he aprendido a lo largo del tiempo. Y les voy a decir, de la epidemiología, aprendí con esta enfermedad que la epidemiología es importante en todas las enfermedades, pero en esta es vital. Y ya van a ver, porque expresa, de mejor manera la relación del hombre con el medio ambiente. Ya lo vamos a ver. Esta enfermedad tiene amplia distribución mundial. En humanos la incidencia es más elevada en los países tropicales que en las regiones templadas, pero igual se puede ver en ambas regiones. La transmisión ocurre
tanto en países industrializados como en vías de desarrollo. Predomina el subregistro, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado, por falta de conocimientos de la enfermedad por los médicos y también la insuficiencia de laboratorios para los diagnósticos rápidos. En regiones endémicas es frecuente la forma sintomática subclínica y para ello les menciono este resultado de Perú en Iquitos, en la ciudad de Iquitos. 20 a 30% de los pacientes con fiebre demuestran evidencia serológica de leptospirosis aguda. Entonces, sin presentar más nada que no sea fiebre. Continuando con la epidemiología, es más frecuente en adultos que en niños. Sin embargo, hay casuísticas de la enfermedad en niños. Es más frecuente en hombres que en mujeres por mayor riesgo ocupacional. Y vean el riesgo ocupacional, interesantísimo. Se puede presentar en trabajadores de arrozales, campos de caña de azúcar, graneros, alcantarillas, cañerías, plomeros, bomberos, agricultores, trabajos de ganadería, mataderos, veterinarios, laboratoristas, mineros, soldados en maniobras en tierra, criadores de animales, albañiles en contacto con la tierra. Entonces la tierra y el agua son muy importantes en la transmisión. Recreacional, también tiene riesgo recreacional. Las personas que realizan baños en ríos de escasa corriente, piscinas, contacto prolongado con aguas estancadas, los Boy Scouts que pernoctan en zonas fuera de la ciudad donde hay ríos, agua, pozos, lagunas, deportes acuáticos, viajeros internacionales, nacionales y locales. Entonces vean que la epidemiología, ¿verdad? Bien interesante y vamos a continuar revisando algunos aspectos epidemiológicos. Esta lámina es tomada del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, leptospirosis, casos por año, ¿verdad? Venezuela, 2000 a 2004. Ve que ellos decían que para el año 2000 se habían diagnosticado 55 casos de leptospirosis en Venezuela, el 2001 57, el 2002 93, el 2003 181 y el 2004 240. Esto me causó a mi interés porque me parecía muy poco para Venezuela, todo el país. Y me puse a hacer una revisión para ver si podía conseguir cifras y fue muy difícil, no conseguí lo que yo quería. Sin embargo, lo poco que conseguí, vean, para el año 2000, 419 casos, 2001, 133, 2002, 166, totalmente diferentes, ¿verdad? A la data de acá, ¿ves? Entonces, realmente, cuando analizamos el 2010, vean, ya los casos iban por 271, el 2011 256 y así sucesivamente. Aquí pues faltaba todavía de este año casos. Entonces, se desconocen las verdaderas cifras del país. Este dato es muy curioso. ¿Se recuerdan que en diciembre, el 15 de diciembre del año 99 fue la vaguada de Vargas, donde hubo agua a diestra y siniestra con todo lo que conllevó ese tipo de problemas? Bueno, rapidito, en enero del 2000 se diagnosticaron 17 casos en el Instituto Nacional de Higiene, cosa que nunca antes se había presentado, dando la importancia de ese accidente en la presentación de estos casos. Y vean que de Vargas 6, de Distrito Federal 3, de Miranda 2, más que todo relacionados con esta zona. Los demás eran de Zulia, Barinas, Monagas y del Tamacuro. Entonces, esto es del Instituto Nacional de Higiene, donde tenemos que mandar nuestros sueros, ¿verdad?, para diagnosticarlo. Y a continuación, quiero mostrarles la casuística que nosotros fuimos recogiendo. Lastimosamente lo hicimos hasta el 2005. Comenzamos el año 1983 cuando estudiamos 7 sueros de pacientes, de los cuales salió 1 positivo. Luego continuamos estudiando estos casos y ya empezamos a ver que bueno, fue aumentando el número de pacientes estudiados. Por ejemplo, acá estudiamos, el año 2002 estudiamos 92 sueros. El año 2000, 77 sueros. Y vean el grado de positividad. Para el año 2003, por ejemplo, fueron 12 casos positivos. Para el 2002, 17 casos positivos de leptospirosis en el estado Bolívar. Entonces, esta es la casuística nuestra. Estudiamos en ese periodo de tiempo 680 sueros
Al comienzo los mandábamos a Maracay, al Instituto Nacional de Investigaciones Veterinarias, pero después ya el gobierno hizo de manera determinativa que Maracay quedaba para el diagnóstico de la enfermedad en animales y Caracas, en el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene, quedaba para el diagnóstico de la leptospirosis en humanos. Entonces, bueno, se cambió la dinámica. Entonces, tuvimos una positividad cercana al 20%, o sea, 19,15 casos positivos que están acá en esta lámina. Fíjense, 19% de casos positivos de este total de 680 sueros estudiados. Y el 81, por lo menos supimos un dato, es decir, no era el mapa en blanco allá del trabajo que presentó el colega de leptospirosis humana en Venezuela, que Bolívar 0. No, sí tenemos leptospirosis. Y fíjense que en esa data, las ocupaciones, que esto no es ocupación, ser estudiante, pero eso era lo que hacían, ¿ve? Mayormente estudiantes, eran jóvenes, buhoneros, 20% eran buhoneros, agricultores, ¿ve? Agricultor, albañil, ¿ve? Contacto con tierras, bueno, un porcentaje importante, 18%, mecánicos. Fíjense que en los talleres y en los carros, en los motores, las ratas pues dejan su excremento y pasan por ahí. Oficios del hogar, las señoras en la casa, ¿ves? ¿Por qué? Porque en la cocina las ratas pueden pasar, orinar, y si no se lava, si no se limpia esto, y con las manos pues se pueden contaminar, llevarse los alimentos con las manos contaminadas y otras ocupaciones que no cabían aquí, ¿verdad? Entonces, continuando con la epidemiología, fíjense cómo es entonces. Los animales infectados son la fuente de infección. ¿Cómo se transmite? Ellos eliminan por el riñón, esto se llama leptospiruria, a través de la orina eliminan las leptospiras y contaminan suelo y agua con orina que contienen leptospira. Y el ser humano y otros animales a través de la piel y mucosa, ser humano y los animales a través de piel y mucosa, se contaminan de manera accidental en contacto con tierras contaminadas y con agua contaminada. Es lo más frecuente. Este es uno de los huéspedes intermediarios más frecuentes. Este es Rattus norvegicus, también vean que es del CD-ROOM de medicina tropical. Rattus norvegicus. Bueno, terminamos la epidemiología. Como les dije, pienso que muy pocas enfermedades expresan de mejor manera la interrelación del ser humano con el medio ambiente como la leptospirosis. Y esta es la patogenia. Fíjense que tiene un periodo de incubación de 7 a 12 días, con un rango que va desde 2 días de exposición hasta un mes de exposición. Entonces, eso es lo que uno debe tomar en cuenta, desde 2 días hasta un mes. Si es 2 meses, ya eso no tiene nada que ver, o mes y medio, no. ¿Cómo se produce? ¿Ves? Las leptospiras penetran a través de la piel dañada o piel sana reblandecida por el agua. Es decir, las personas que se meten en el agua mucho tiempo, si esa agua está contaminada, la piel reblandecida, recuérdense del movimiento en espiral, en barrena, en tirabuzón y progresivo. Esas leptospiras penetran esa piel sana reblandecida. También pueden entrar por mucosas intactas como la ocular, nadando, oral, comiendo, nasofaringia, aspirando. Yo he tenido estudiantes de medicina que han limpiado habitaciones para mudarse, ¿verdad? Y cuando han sacudido las cajas de libro tenían pupú de rata y después se han enfermado de leptospirosis. Eso es por aerosol, a través de la vía nasofaringe. O se puede ingerir la leptospira, transmisión genital por relaciones sexuales, materno-fetal de la madre al feto o por la lactancia materna. Entonces vean que se puede transmitir de diferentes maneras. Una vez que ella penetra la piel, se disemina rápidamente al torrente sanguíneo y linfático y se disemina a todo el organismo y puede llegar, por eso, gracias al movimiento, de nuevo voy con el movimiento, en tirabuzón progresivo y circular, puede llegar hasta el líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y múltiples órganos como riñón, hígado, sistema vascular, endotelio vascular de nuevo, músculos y pulmones. Esta patogenia es tomada del Journal Infectious Disease Clínicas de Norteamérica del año 2000 y lo voy a decir los autores porque cada autor es muy valioso en leptospirosis porque es una enfermedad difícil para trabajarla porque no es fácil, los laboratorios no están a disposición. André Lomar es un experto
fue un experto en leptospirosis, médico brasilero. André murió, digamos, que hará como 6 años. Tuve la gran oportunidad de escucharlo como expositor y conocer de su gran experiencia en Brasil, en ese país tan grande donde hay muchísima leptospirosis. Y el doctor André Lomar, después de su muerte, la Asociación Panamericana de Infectología, API, lo premió creando una conferencia cada vez que se hace el Congreso de API, que tiene el nombre de André Lomar. Y la primera conferencia la pudimos escuchar en Santiago de Chile, en una reunión de la API, y la dio el experto Eduardo Botuso, mi ídolo latinoamericano peruano de la Universidad Cayetano Heredia. Jaime Torres de medicina tropical, el profesor, creo que el jefe de medicina tropical. Entonces, para que vean las personas involucradas. Tomado de ello la patogénesis, fíjense, es bien larga. Yo solamente tomé esta lámina para denotar que en la leptospirosis, la lesión más importante, la lesión que daña órganos, la lesión vital es la vasculitis que se produce. Es una vasculitis de pequeños vasos. Se produce por pérdida de líquido celular y hemorragia importante, que es la lesión característica de la leptospirosis. ¿Y por qué se produce? Porque se intercala una glicolipoproteína que desplaza ácidos grasos de cadena larga necesarios para la integridad vascular. Entonces se produce, ¿verdad?, una alteración de la permeabilidad vascular y sale líquido al intersticio, entre ellos sangre. Y hay hemorragias. Fíjense, la hemorragia pulmonar, la isquemia del tejido renal y también destrucción de la arquitectura hepática son daños muy importantes en órganos, produciendo ictericia y daño renal con o sin necrosis renal. Acá tenemos unos casos clínicos. Las bachilleras me van a ayudar a leer estos casos clínicos. No sé si lo puedes hacer de allá o de acá. Sí. Lea. Okay. Con voz alta. JGC. Ok, ya. Ya, doctor. Julio. Ok, voy. JGC, paciente de 23 años, masculino, natural. Jesucristo. Baja el volumen a la laptop, a la computadora. La doctora se ríe. Ok. ¿Aló? Ok. Ahora no sé si se oye. Sí. Ok, gracias, Ulises. JGC, paciente de 23 años, masculino, natural, estado Mérida y procedente de Caicara del Orinoco, estado Bolívar. Ocupación fiscal de tránsito, consulta por presentar 4 días antes, fiebre diaria a 39 grados centígrados, precedida de escalofríos, mialgias severas en miembros inferiores, a predominio de gemelos y cuádriceps, ictericia leve y evolución a ictericia severa. Vómitos frecuentes precedidos de náuseas, coluria y dolor torácico. Antecedentes epidemiológicos de presencia de roedores en su domicilio y en el comando de la Inspectoría de Tránsito y Carga en hombros de varios sacos de cemento. Al examen físico, el paciente está en malas condiciones generales, consciente, con ictericia severa generalizada, mucosas orales y lengua seca, petequias en conjuntiva palpebral inferior, sin signos meningios. Frecuencia respiratoria de 24 respiraciones, disneico, tiraje intercostal, ruidos cardiorrespiratorios y ruidos respiratorios conservados, me imagino. Frecuencia cardíaca en 100 latidos por minuto. No soplos ni galope. Murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares con presencia de estertores crepitantes. Abdomen distendido, doloroso, hepatomegalia.
12, 16, 14 centímetros. Dolorosa y blanda, sin esplenomegalia. Dolor intenso a la presión de masas musculares, gemelos y cuádriceps. Al tercer día de hospitalización aparecen extensas áreas de hemorragia subconjuntival en ambos ojos. Al laboratorio tenemos la hemoglobina en 8.7, el hematocrito en 29%, leucocitos en 15.300 por milímetro por centímetro cúbico, 78% de neutrófilos, 20% de linfocitos, 2% de eosinófilos con granulaciones tóxicas, gota gruesa negativa, glicemia en 302 electrolitos. Aquí podemos observar sodio en 133 y potasio en 4.6. Sí, sí, viene otra diapositiva. Está bien, no, está bien, déjalo así. ¿Qué me hiciste aquí? Estas son las lesiones que aparecen 3 días después de su ingreso. Vean, extensas hemorragias subconjuntivales y en el fondo, ¿verdad?, de las escleróticas se ve la intensa ictericia del paciente. Entonces, vean, esto es un dato muy importante a favor de leptospirosis. Los pacientes que cursan con severas manifestaciones hemorrágicas cutáneas o en estas estructuras oculares, en las estructuras oculares. Aparte de esto, va a continuar la bachiller, ¿verdad? Leyendo el caso que no hemos terminado. Continúa bachiller. Ok. En la transaminasa Ok, en las transaminasas, okay, tenemos el primer dato de la TSGO en 165, la TSGP en 110, la CPK en 712, el tiempo de protominas en 14 segundos, control de 12 segundos, el activo de protomina en 62%. La bilis arrojó un total de 47, ay Dios mío, la BD en 32, la BI en 15. La urea con un total de 54, la creatinina sérica en un total de 4.9. Al examen de orina tenemos leucocitos abundantes, eritrocitos de 10 a 12 por campo, cilindros granulosos, proteinuria con 4 cruces, Dios mío, hemoglobina con 1 cruz, urobilinógeno con 4 cruces. A los rayos X de tórax tenemos una neumonía focal derecha. A los hemocultivos tenemos 2 sin crecimiento y al urocultivo 1 sin crecimiento. Marcadores de virus de hepatitis A, D y C negativos. Importante. Antígenos febriles negativos. Serología para leptospirias positivas. Antígeno TR y microaglutinación en tubos para Cerovars, icterohemorragiae, pomona y Harjo. Los títulos de 1 en 1200. Recibió tratamiento a base de hidratación parenteral, penicilina cristalina a 1.500.000 unidades intravenoso cada 6 horas por 7 días con evolución de clínica, la mejoría lenta y progresiva. El diagnóstico fue una leptospirosis severa o síndrome de Weil. Ahora viene usted. Ok, entonces fíjense, ¿ves? Con este caso clínico quisimos presentar, ¿verdad?, el caso de un paciente con leptospirosis presentado en nuestro hospital Rudy Pay. Perdón, este no fue del hospital, miento. Esto fue de la clínica privada Centro Médico Orinoco, ¿verdad? Y este era el estudio radiológico. Vean el infiltrado pulmonar bilateral. Todo esto mejoró. Estos sí son casos del hospital Rudy Pay y rápidamente se los voy a comentar. Vean este caso con intensa ictericia y un catéter venoso central. Este muchacho trabajaba en el matadero municipal y él ingresó a nuestro hospital con un síndrome de Weil. El síndrome de Weil es la leptospirosis grave, que cursa con ictericia, falla renal y malas condiciones generales. Es una forma grave de leptospirosis. Él se trató con penicilina e hidratación adecuada y evolucionó satisfactoriamente. Este caso muy representativo también, este era de San Félix. Este chico de San Félix consiguió trabajo en la CBG de limpiar las alcantarillas allá en San Félix. Y a los 15 días comenzó su enfermedad, señores, por si tienen duda. A los 15 días se enfermó. Y vean, lo intensa ictericia, de nuevo, síndrome de Weil, leptospirosis grave.
Estos son entonces, vistos esos tres casos de los tantos que hemos manejado acá en Ciudad Bolívar y del Estado Bolívar, pues. Entonces, vean en la casuística nuestra, desde el 83, que logré llevarla hasta el 2007, reuniendo los casos, fíjense que los síntomas más frecuentes son los anotados acá en azul, como fiebre, ictericia, mialgia, cefalea y vómito en más del 49%. Digamos, más de la mitad de los pacientes, de nuestros pacientes, cursan con fiebre, ictericia, mialgia, cefalea y vómito. Entonces, alerta. Cuando uno vea pacientes con estos síntomas, por favor, pensar en leptospirosis. Ahora vamos a ver otros síntomas asociados. ¿Ves? Artralgia, escalofrío, dolor abdominal, cruria, diarrea, tos, astenia, hiporexia, pérdida de peso, malestar general, dolor retroocular, sudoración, disnea, mareo, oliguria, acolia, prurito y otros signos. De igual manera, fiebre, ictericia, dolor abdominal, hepatomegalia y compromiso al estado general. Esto como los más frecuentes en los casos hospitalizados. Y otros signos menos frecuentes, palidez, mucosa seca, petequias y equimosis, que le dije que uno debe buscarlas porque siempre están por ahí en la piel o en las mucosas, esplenomegalia, hipotensión arterial, taquicardia, melena, taquipnea, conjuntivitis, hematemesis y taquipnea. Ahora, visto entonces cómo se presentaron los casos nuestros acá en el Estado de Bolívar, visto eso, entonces vemos cómo es la clínica de la leptospirosis, cómo se presenta. Aquí les traigo dos láminas. Esta es del Mandel del año 2005 y luego les voy a presentar la penúltima edición. Vean que la fiebre, perdón, antes de la fiebre quiero decirles que la leptospirosis se puede expresar de dos maneras. Leptospirosis ictérica, que es la forma grave, síndrome de Weil, que es este lado, y la leptospirosis anictérica, que se expresa casi el 80% de la enfermedad. En la leptospirosis anictérica lo más frecuente es que dé fiebre. Y la fiebre es una fiebre bifásica, vean, dos fases. La primera fase se produce de 3 a 7 días de evolución de la enfermedad y en este momento coincide esta fiebre con la fase septicémica. En este momento, en la sangre de los pacientes hay leptospira circulando en ese momento en el torrente sanguíneo. Luego hay un periodo de acalmia de 2 o 3 días y luego viene la segunda fase, que es la fase inmune, mediada por reacciones antígeno-anticuerpo y se produce a partir del 10º día hasta un mes. Esa es la anictérica. Luego, en los hallazgos clínicos de importancia, en la primera fase, en la septicémica, el paciente se puede quejar de mialgia severa, cefalea, dolor abdominal, vómitos, inyección conjuntival y la fiebre. Y en la segunda fase, en la inmune, meningitis, uveitis, erupción y fiebre. ¿Y dónde están las leptospiras en el ser humano? Bueno, vean, en la primera semana, en la sangre. A finales de la primera semana, en líquido cefalorraquídeo y hasta como la segunda semana. Pero hasta un mes y a final de la primera semana y hasta un mes en la orina. Entonces, acá nosotros podemos demostrar la presencia de leptospira dependiendo de la dinámica del tiempo, ¿verdad? En esas muestras. Y depende de dónde estemos y de los laboratorios que tengamos cerca. Ya vamos a hablar de eso al final. En la leptospirosis ictérica, la forma más grave, ¿verdad? Vemos que allí no hay estas dos fases, ¿ves? Que no está el periodo de acalmia de la fiebre. Aquí se superponen las dos fases. Entonces es una fiebre continua y hay ictericia, hemorragia, falla renal, miocarditis y otras formas graves de la enfermedad. La dinámica de dónde están las leptospiras sí es la misma. Ahora, tomado de la última edición, fíjense bien que también esto es importante, que uno en la medida que estas cosas van evolucionando las publicaciones, pues las cosas van cambiando. Entonces vean que ellos, de nuevo, fase aguda. En la fase aguda, que sería la primera semana, esta sería en la forma grave, vean la fiebre. Ya después está en la convalescencia y aquí estaría el periodo de acalmia, ¿verdad? Las dos fases, la primera semana y la segunda semana. Y vean que ya en meses o años después de esto puede aparecer fenómenos inmunológicos como la uveitis, nefritis intersticial. Esto de nuevo ya lo habíamos visto, que las leptospiras están presentes en la sangre en la primera semana, en el líquido cefalorraquídeo al final de la primera semana y más o menos mediados de la segunda semana, en vida, sí, siempre hasta un mes, ¿ves?
hasta un mes. Y estos son títulos muy importantes, ¿ves? Títulos altos, es la respuesta normal del ser humano. Títulos altos contra leptospira. Bajos, ¿cuándo? Cuando se da tratamiento antibiótico temprano, sin haber tomado la muestra de suero, congelarla y mandarla después a través de epidemiología regional al Instituto Nacional de Higiene. Si nosotros damos antibióticos, entonces estos anticuerpos van a aumentar, pero muy poco, y pueden ser negativos inclusive. Y aquí sería, ¿verdad?, laboratorios de investigación que pueden hacer cultivo, pueden hacer serología. Entonces, esto es importante, la fase de leptospiremia, la primera semana, y la fase de leptospiruria, que sería a partir de la segunda semana hasta un mes. Vean, este dato es muy importante, la serología. La serología es negativa en la primera semana y ella empieza a hacerse positivo a partir de la segunda semana. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos pedir la serología después de los 7 días de haberse iniciado los síntomas, porque si lo hacemos antes, corremos el riesgo de que salga negativo y el paciente tener leptospirosis. Entonces, el diagnóstico por cultivo es un método insensible y lento. Ya vimos al comienzo cuando decíamos que requiere de un mes de cultivo, en medios de cultivos especiales, etc. Los métodos moleculares como la reacción en cadena de polimerasa, PCR, para leptospira es sensible y puede diferenciar entre cepas patogénicas y saprófitas de una vez. Pero la serología es el método utilizado con mayor frecuencia, ¿verdad? Es el gold estándar prácticamente. El gold estándar para el diagnóstico de leptospirosis es la serología. Y en Venezuela se hacen estas dos técnicas. El antígeno termoresistente, TR, que es en la laminita, enfrentando los sueros del paciente con los reactivos, y el test de aglutinación microscópica, que se abrevia con las siglas MAT, que es el test especial de referencia para el diagnóstico de leptospirosis por su elevada sensibilidad y especificidad. También hay métodos de ELISA y otras tiras de leptodistil. Así reporta el